Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre. Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. En esta oportunidad continuamos en este día domingo en la Feria Internacional Digital del Libro Ciudad de Resistencia. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Eduardo Repillosa y Jesús Delgado. Vamos a estar hablando acerca de esta obra Así se vota en Venezuela, que es un trabajo de investigación de parte de la ONG Transparencia Electoral. Así que un gusto enorme compartir con ustedes, Eduardo y Jesús. Los saludo. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un gusto para nosotros, para Transparencia Electoral, poder participar en la Feria Internacional Digital del Libro, una gran iniciativa de la Municipalidad de Resistencia y un gran espacio también para compartir con otros colegas, con otros amigos, los trabajos de investigación que venimos haciendo desde Transparencia Electoral. Como sabemos, la modalidad de la exposición, claro, lo que decidimos con Eduardo fue dividirnos un poco los temas. Yo voy a estar empezando. También quería, antes de poder empezar, mencionar a otros autores del libro que no están ahora, pero bueno, nos están siguiendo por la transmisión. Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral; José Delgado, que también colabora con Transparencia Electoral y trabaja en una organización de la sociedad civil llamada Súmate en Venezuela y ha sido, digamos, fundamental también en este trabajo; y Eugenio Martínez, que es un periodista especializado en el tema electoral de Venezuela, también con muchos trabajos publicados, muy prestigioso, y que nos dio sobre todo una gran ayuda con lo que tiene que ver con el sistema automatizado de votación que ha sido tan polémico en Venezuela, ¿no? Antes que nada, decir que esta iniciativa se inscribe en una serie de publicaciones que hemos ido y estaremos sacando desde Transparencia Electoral
digamos, con ese intro de así se vota en. Hace un par de años, Leandro Querido, el director de Transparencia, publicó Así se vota en Cuba, que tenía como objeto justamente hacer un análisis del sistema electoral, en ese caso cubano, porque como nosotros sostenemos en este libro y también en Así se vota en Cuba, hay elecciones en todos los países y no son exclusivas de los regímenes democráticos, ¿no? En Cuba hay elecciones, en Corea del Norte hay elecciones, más recientemente vimos que en Bielorrusia hay elecciones, ¿no? Bielorrusia, la única dictadura que queda en Europa y que se ha sostenido por más de 25 años, no dejó nunca de hacer elecciones, ¿no? El tema es que las elecciones estaban amañadas, había una cooptación de las instituciones. Entonces, justamente lo que trata de abordar este libro es eso, de que las elecciones no son exclusivas de regímenes democráticos y que ha habido también un trabajo muy fino de ingeniería electoral en este caso para hacer parecer que las elecciones de alguna manera legitiman regímenes que no son democráticos. En la obra nosotros hacemos un recorrido primero planteamos los antecedentes que tienen que ver con la era previa a la llegada de Chávez a la presidencia, que tiene que ver con lo que llaman los 40 años de democracia punto fijista, tiene que ver con un pacto que hicieron los principales partidos políticos de la época, de finales de los 50, principios de los 60, para restaurar la democracia después de que había habido una dictadura militar de Pérez Jiménez. Luego de hacer esa introducción en la que nos parece muy, muy importante tener en cuenta para saber lo que viene después de 1998 o incluso el golpe militar que da Hugo Chávez y las intentonas golpistas que da, hacemos un análisis pormenorizado por las elecciones que se van sucediendo desde la llegada de Chávez en la elección del 98 y su toma de posesión en el año 99 hasta la época actual, la época de Maduro, después de que Chávez muere. Se dan otras elecciones, se da un paso de lo que en la literatura politológica se llama autoritarismo competitivo o electoral, a un autoritarismo cerrado o a secas, donde ya más que una cancha inclinada, hay un escenario en el que es imposible competir, porque así se compiten en unas condiciones, digamos, que no son igualitarias o equitativas. Finalmente, si se lograra ganar, pues no se ve la recompensa. Ahora bien, yendo más a lo que señala el libro, me parece que si bien habla de lo que tiene que ver con el tema electoral, con cómo se desarrollan las elecciones y cómo se establecen las normas electorales en todos los procesos electorales sucesivos de 1999, se da como un correlato en la arena electoral de lo que pasa en lo político, ¿no? Y es algo que quizá en Venezuela sucedió antes que en otros países, pero se trata de este movimiento que ha sido tan nombrado últimamente, que es el populismo, ¿no? Y sobre todo esa pata del populismo que tiene que ver con lo plebiscitario, ¿no? Con reducir las complejas elecciones ciudadanas de qué tipo de sociedades queremos vivir a decisiones entre un sí y un no. Lo vimos hace poco en la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Con el Brexit, pero es un fenómeno que si bien está muy reciente, no es nuevo, y nosotros planteamos en el libro que Chávez y su gobierno saben aprovechar muy bien esta forma dicotómica de plantear la complejidad de la política, aprovechándose de una mayoría circunstancial.
Esto lo vamos a ver sistemáticamente en todos los procesos electorales posteriores. Vamos a estar viendo que se avanza en reformas muy profundas del Estado, incluso va a pasar en el 2007 con lo que tiene que ver con el intento de abolir los límites a la reelección y avanzar a un Estado comunal totalmente diferente a lo que establece la Constitución aprobada por el mismo gobierno de Chávez en el año 99. Pero en fin, se trata es de aprovechar mayorías circunstanciales en momentos de muy alta popularidad de Chávez para introducir modificaciones nucleares en el ordenamiento jurídico venezolano por tener, como digo, una mayoría de más uno, ¿no? Donde un solo voto te puede llegar a cambiar todo el ordenamiento jurídico y la forma en la que se administra el Estado, con esa legitimidad que es donde la conecto con el movimiento populista, de que las mayorías acompañan este tipo de, digamos, de modificaciones o de cambios, aun cuando estos cambios contravengan el mismo texto constitucional. Vamos a ir viendo, quizá Eduardo después puede profundizar un poco más al respecto de cada uno de los procesos electorales, pero vamos a ver cómo en cada uno de esos procesos se van diseñando herramientas que permitan sobre representar al oficialismo, ¿no? Yo antes de comenzar esta charla me recordaba de una frase que en uno de las charlas de transparencia electoral del último mes salía, ¿no? Estudiando el tema argentino, la traía el profesor Carlos Gervasoni, es de Cebosky, de Adam Cebosky, un politólogo muy importante, que se hizo famoso por decir que la democracia es el sistema en el que los partidos políticos del oficialismo pierden las elecciones, ¿no? En una democracia tiene que estar claro cómo funciona el sistema, o sea, tiene que haber certidumbre en las reglas, pero incertidumbre en el resultado. Lo que pasaba en Venezuela era que había certidumbre en el resultado. Independientemente de quiénes compitieran, uno podía estar seguro que el oficialismo no iba a perder la elección. Y en el caso tal de que perdiera la elección, como sucedió en el año 2015, lo que había era directamente en el año 2015 hubo un desconocimiento de la elección a través de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia en el que consideró que la Asamblea Nacional estaba en desacato y de esa manera anuló las competencias de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, y no solo las anuló, sino las usurpó porque fue el tribunal el que finalmente cumplía con las funciones que tenían que ver con el Poder Legislativo, incluso con la aprobación de presupuestos, de créditos extraordinarios. Entonces, vemos claramente, y es uno de los propósitos de este libro, esa diferenciación entre celebración de elecciones y calidad democrática. Y nosotros consideramos que es un tema que tiene que quedar muy claro y que quizá la literatura politológica lo ha trabajado mucho, pero sin embargo, digamos, la mayoría de la gente sigue asociando la periodicidad de las elecciones con la calidad democrática. Esto el libro lo desmonta totalmente, te demuestra que hubo 20 elecciones a lo largo o más, en realidad más, hay un dato en el libro que dice desde 1999 hasta el año 2000 hubo 6 elecciones solamente en poco menos de 2 años y además elecciones fundamentales. Entonces, digamos que uno de los objetivos del libro es también acabar un poco con este mito o con esta defensa que tienen algunos regímenes de que por celebrar elecciones son democráticos, son legítimos, como decíamos en el caso de Bielorrusia, lo veíamos ahora más recientemente, hubo una participación de la ciudadanía, la oposición, de acuerdo a sus propios cálculos, se considera que es la ganadora de la elección y sin embargo el oficialismo dice que ganó con más de 80% de los votos, por lo tanto no hay, digamos, una conexión determinada en que a mayor cantidad de elecciones
mayor calidad de la democracia. Yo lo dejaría por aquí hasta ahora, Clara. Quisiera darle el paso a Eduardo, que quizá pudiera ser un poco más específico con respecto a los procesos electorales, pero sí quería hacer un recorrido quizás más desde lo politológico para decir que este libro, digamos, aborda lo que es un correlato en la arena electoral de un fenómeno político que, como digo, en Venezuela quizás fue más adelantado de como vimos que sucediera después en el resto de la región, pero que no existe, digamos, toda esta arquitectura, toda esta ingeniería electoral, todos estos artificios para sobre representar al oficialismo e impedir que salga del poder. Esto tiene o nace desde un concepto político de una pretensión hegemónica del poder, ¿no? Donde ya se pasa de una democracia delegativa a una democracia que quiere ser participativa, asamblearia, incluso con proyectos como lo vemos en Cuba de elecciones a mano alzada, donde ya no hay secreto del voto. Entonces, contempla, digamos, toda una refundación de lo que se entiende como democracia o como la entendíamos, la democracia liberal, que resultará después de la caída del muro de Berlín y todo lo que fue la década de los 90. Aquí se pretendía era un cambio totalmente de ese estado, de ese ordenamiento de democracia liberal a una democracia participativa y protagónica, como la llamaba Chávez, en la que trascendiera el tema electoral y los ciudadanos participaran en todos los asuntos de gobierno, participaran en la organización de ese sistema comunal que se quiso instaurar y no se logró, pero a fin de cuentas se trataba de una refundación que obviamente quedó a medias y bueno, las consecuencias las vemos ahora. Hay hasta un desprecio por lo que tiene que ver con el voto, porque ya la ciudadanía considera que el voto no vale, que a través del voto no puede cambiar la situación política del país y por lo tanto ya pierde ese poder movilizador, ¿no?, de la ciudadanía, y se convierte incluso hoy en día en una pelea intestina de la oposición, de posiciones sobre si se acude a los próximos procesos electorales. Lo dejaré hasta allí y bueno, le doy el paso entonces a Eduardo para que continúe. Sí, Jesús, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Ciudad de Resistencia por la oportunidad que nos dio para presentar este libro. Como dice Jesús, es un trabajo que aborda todo lo referente a las elecciones, a los procesos electorales durante la época del chavismo, ¿no? De 1998 hasta la actualidad. Sí contamos digamos, con unos capítulos previos en los que explicamos, damos un poco de contexto político electoral previo al chavismo, porque nos pareció importante dar contexto en el sentido de que la democracia venezolana antes del chavismo no era una democracia perfecta, era una democracia que seguía siendo imperfecta, una democracia inmadura, pero era una democracia que todavía tenía espacio para mejorar. De hecho, durante la época durante la época del punto fijismo, digamos, el pacto de punto fijo, que fue un pacto de gobernabilidad que hicieron los partidos políticos que derrocaron al dictador Marcos Pérez Jiménez en 1958, y llegaron a una concertación y dijeron, bueno, vamos a dar unas reglas políticas y electorales claras, donde haya un intercambio, ¿no? Un intercambio justo en el juego político, en el juego electoral, donde haya cambios de signo político en el gobierno. Y hubo bipartidismo durante 40 años, que digamos no es menor, además en una época en la que la mayoría de los países de América Latina gobernaban dictaduras de derecha, bueno, digamos, dificultaban un poco el contexto para la supervivencia de una democracia como la venezolana. Nosotros después de eso, de dar todo ese contexto, nosotros pasamos ya directamente y ahondamos muchísimo más en los procesos electorales que siguieron a la democracia
representativa o liberal, y empezamos con lo que sí, nosotros también lo llamamos democracia participativa y protagónica, porque es el nombre que el chavismo le había dado a esa nueva democracia que venía, esa democracia que no era nada más, o por lo menos en la letra, en lo ideal, la democracia que proponían, le daban esa etiqueta porque sería una democracia en la que el poder no se cedía a representantes, sino que residía en el pueblo constantemente, digamos, era una constante, que la soberanía residía en el pueblo, y que ellos, mediante distintos mecanismos, iban a controlar permanentemente el poder, y no de una manera periódica, cada 4 años, cada 5 años. En Venezuela había elecciones generales cada 5 años, y en ese sentido se iba a avanzar sobre unos nuevos mecanismos de contraloría social de los poderes constituidos del gobierno, bueno, de la administración pública como tal. Otra cosa que también fue novedosa en este sentido es que, una de las cosas novedosas que introdujo la Constitución de 1999, que se aprobó en un referéndum, nosotros también contamos todos los detalles de cómo la Constitución se escribe, cómo la Constitución se aprueba, porque no es un hecho, no es un hito menor, ¿no? La aprobación de la Constitución del 99, porque además ya hace, digamos, los cimientos sobre los que Chávez iba a construir toda una nueva institucionalidad, muchísimo más moderna y muchísimo más cercana al pueblo, cercana al ciudadano. ¿Qué es lo que pasa? Empieza una confrontación con los poderes constituidos de la época punto fijista, que era una división de poderes tripartita, que es la misma que conocemos todos, judicial, ejecutiva y legislativa. Y Chávez, la Constitución del 99 propone una división de poderes en 5 ramas, y de hecho eleva el poder, a la autoridad electoral, a un poder independiente, independiente del Ejecutivo, independiente del Judicial, que era algo bastante novedoso, porque yo creo que hasta hoy en día en la mayoría de los países de América Latina, la autoridad electoral y el tema electoral se lo comparten entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Entonces, en teoría, eso lo que venía a hacer era darle muchísima más independencia al poder electoral para que actuara independientemente del poder político, y que administrara las elecciones con justicia. Esa era la premisa original, la premisa teórica de a qué venía el nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que ya, ya entrado, digamos, ya en el proceso del nombramiento de estos nuevos poderes, empezamos a ver una dinámica en la que el poder político se hace con el control del proceso, del procedimiento del nombramiento de las nuevas autoridades, tanto del poder electoral como del poder ciudadano, que es una tríada, es el quinto poder, es una tríada compuesta por la Fiscalía General de la República, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, que hacen como una especie de ente, otro poder independiente, que también es parte de, digamos, un sistema de contrapesos institucionales, entre los cuales iba a haber un control mutuo, ¿no? Pronto, o sea, digamos, estamos hablando de los primeros 4 años de chavismo, se empieza a notar que el poder político coopta directamente, o sea, el proceso político, lo político, coopta el proceso de nombramiento de estos nuevos poderes, incluido el electoral, porque el nuevo modelo institucional dependía, o sea, para nombrar a los poderes, dependía casi exclusivamente de la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional que estaba bajo control, digamos, estaba bastante bien distribuida, porque era una Asamblea Nacional que había sido electa después, en unas mega elecciones que llamó el chavismo en aquel momento, unas mega elecciones en las que se eligieron desde alcaldes hasta gobernadores, asambleas nacionales, consejos legislativos, un montón de autoridades para, digamos, relegitimar todo el modelo institucional nuevo que venía con la Constitución del 99. Entonces,
ahí ya empezamos a ver que el modelo ya traía unas fallas importantes en ese sentido, porque se politizó todo el nombramiento de las nuevas autoridades, era un tema estrictamente político, y la ciudadanía, la sociedad civil, que en teoría, bajo la letra de la Constitución, debe estar involucrada en el nombramiento, fue excluida desde un principio del nombramiento de las autoridades. De hecho, las primeras autoridades del Poder Electoral las nombra un pequeño congreso previa a la elección de la primera Asamblea Nacional, que lo llamaban el Congresillo, porque era como una especie de comisión permanente legislativa, comisión nacional legislativa, que era los que habían apuntado autoridades temporarias, ¿no? Eh, Después de esto, por supuesto, Chávez se relegitima en estas mega elecciones porque vuelve a ganar la elección, porque todavía contaba con una mayoría, un apoyo político importante, y él vuelve a ganar la elección. Y ahí es cuando él resetea también el contador, una cosa que también es una práctica común, digamos, entre los autoritarismos competitivos, conseguir alguna falla, algún agujero en la ley que les permita explotar, digamos, o alargar su periodo en el poder. El periodo constitucional de Chávez se reseteó después de las mega elecciones del año 2000, cuando ya tenía 2 años en el gobierno, y volvió a empezar en enero de 2001 un periodo de 6 años, que por cierto es uno de los más largos de América Latina, que también era algo que venía a introducir la Constitución del 99. Eh, hay unos años de mucha turbulencia política, de mucho reacomodo, de mucho conflicto, y se llega al punto lamentable del golpe de Estado del 11 de abril de 2002, en el que Chávez es removido por la fuerza del poder, y luego el 13 de abril vuelve, y nosotros allí hacemos un corte y empezamos otra etapa del libro, porque nosotros consideramos o argumentamos que allí es cuando el chavismo entra realmente en una etapa de autoritarismo competitivo con todas las letras, porque el chavismo se radicaliza de una manera importante. Digamos, en la vuelta al poder de Chávez encuentran un nuevo mito fundador, y hacen y toman fuerza, además la oposición completamente deslegitimada desde el punto de vista político, pierde un poco de reconocimiento democrático la oposición, y definitivamente no logra, no logran el poder político ni logran captar apoyo internacional a lo que estaba sucediendo en Venezuela. Entonces, después de esto, empieza otra etapa completamente nueva de chavismo, que llamamos autoritarismo competitivo. La primera elección de este periodo sería el referéndum revocatorio de 2004, que tras muchos, digamos, encontronazos con el poder electoral, se logra convocar un referéndum revocatorio. Y cuando digo, y esto se logra con mucho trabajo, porque el poder electoral ya venía fallando en muchos sentidos, siempre a favor del chavismo, siempre asumiendo la, 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 eh, digamos, la retórica chavista, y siempre fundamentando sus actuaciones sobre las mismas teorías que el chavismo compartía, ¿no? Entonces, para poder convocar un referendo, la oposición primero tuvo que, cuando la sala electoral la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia todavía gozaba de algo de independencia, eh, habían intentado activar un referendo consultivo para pedir que Chávez renunciara voluntariamente al cargo. Esto no se logró porque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que sí estaba cooptada, intervino la sala electoral, y después ordenó al Poder Electoral, al Consejo Nacional Electoral, que también tenía varios actores independientes en su directorio, completamente lo volvió digamos, lo congeló, mientras se nombraban nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral,
y mientras la sala electoral también era reformada. De manera que el referendo consultivo quedó en pausa hasta que después en 2004 por fin la oposición logra reunir todos los requisitos que el nuevo poder electoral había solicitado. Fueron unas firmas que se llevaron. Había que recoger el 1% o 1,1% de las voluntades a nivel nacional. Y allí fue que se logró, justo sobre la fecha límite, se logró que el Poder Electoral activara el proceso de referendo revocatorio, que fue, por cierto, también un proceso en el que se introdujo una variable importante, que fue la tecnología en procesos electorales. La tecnología en ese momento en Venezuela se venía utilizando para el recuento e incluso para la votación, unos tarjetones electrónicos. Pero en este caso se introdujo tecnología en todos los procesos, en todas las etapas del proceso electoral. Y se hizo, lamentablemente, un diálogo abierto, un debate político. Se hizo muy se hizo muy rápido, muy a los trancazos, como decimos en Venezuela, y no se extendió, digamos, un debate hacia la oposición, y la oposición criticó mucho ese sistema, que de hecho, después de que se emiten los resultados, la oposición dice que no. Esa fue la primera vez que la oposición desconoció directamente los resultados electorales en la época chavista, y no quisieron, digamos, ceder ante eso. Y allí es donde también nosotros argumentamos, no que el sistema electrónico de votación tuviera fallas, sino que es importante que al momento de introducir este tipo de cambios haya un diálogo abierto, un diálogo amplio que incluya a todos los actores, y que se llegue a un consenso en torno a la implementación de este tipo de sistemas. Nos parece que la experiencia venezolana también da bastante evidencia en ese sentido, y eh, por supuesto después llega, después de la automatización de las elecciones en Venezuela, eh, y después de que Chávez gana el referéndum revocatorio, empieza otro proceso de profundización del nuevo sistema institucional, o del nuevo modelo institucional. Se modificó la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, porque y aumentaron el número de jueces que rigen a la Corte Suprema, para un poco nivelar, porque la Corte Suprema tenía, bueno, había unos jueces que al chavismo no les gustaba, digamos, no podían controlar de manera absoluta, y lo que hicieron fue aumentar el número, de que eso tampoco es una práctica nueva, es una práctica preexistente al chavismo. Aumentaron el número de jueces de manera que pudiesen controlar el Tribunal Supremo de Justicia. Ese fue el primer referéndum revocatorio presidencial, y de hecho es uno de los mecanismos por los cuales se le consideraba esta nueva etapa, o esta nueva democracia, como participativa y protagónica, porque había muchos mecanismos de Contraloría Social que habían sido introducidos por primera vez en la Constitución de 1999. Después de haber superado, digamos, el conflicto con el problema, que de hecho ese fantasma nunca se pudo superar, hay una base de la oposición, hay una base social, digamos, de los electores de oposición, que son críticos del sistema electrónico de votación, sin ningún tipo de fundamento técnico, ningún tipo de fundamento racional, simplemente no confían en él, porque se sentó un precedente muy peligroso en ese sentido, y es que el sistema de votación no era confiable. Más que el sistema de votación, las autoridades electorales no eran confiables. Entonces, ya por allí, digamos, la polarización además no ayudaba. Entonces era muy difícil, de verdad, llevar todo al campo político, al campo electoral. En el año 2005 también se fueron unas elecciones a la Asamblea Nacional. Era una Asamblea Nacional
que el chavismo no controlaba, porque la primera legislatura, bajo la nueva constitución del 99, estaba bastante distribuida entre oposición y chavismo. Hubo muchísimos diputados del chavismo que cambiaron de bando en el medio del periodo, y entonces ahí es cuando empieza, de hecho, el chavismo a tratar de nuevamente ganar la Asamblea Nacional, nuevamente ganar mayorías que le permitieran, digamos, seguir moldeando el sistema institucional, el nuevo sistema institucional, y el Poder Electoral aprobó un mecanismo llamado las morochas, por las cuales se hizo un tipo de ingeniería electoral que sobrerepresentó al chavismo de una manera descomunal. Nosotros hacemos un ejercicio en el libro, de hecho, en el que nosotros hacemos unos modelos en los que presentamos uno en el que nosotros en el que no se participaba en el que no participaba la oposición, y uno en el que participaba la oposición, y la verdad las diferencias eran pocas. Entonces la oposición, viendo que ese era el necesario, ese era el escenario, decidió no participar, cosa que nuevamente eh, 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 lastimó bastante su reputación, y el chavismo se hizo con el 100% de la Asamblea Nacional por 5 años, que fue lo que le permitió terminar de cooptar todo el modelo institucional que acaba de ser introducido con el 99. Luego pasamos a una elección presidencial de 2006 en la que la oposición participa plenamente y además reconoce la victoria de Chávez en el 2006, cosa que fue también un hito bastante importante, porque se llega a un acuerdo, digamos, un acuerdo político finalmente en el que se dice, bueno, estas son las normas, la oposición por ahí decía, no son las mejores con las que podemos contar, pero sabemos que no hay otra salida, no hay otra vía, sino la electoral. Deciden participar, y de hecho ahí es donde nosotros empezamos otro apartado del libro en el que empezamos a contar todo este tema también de mucha conflictividad. La reforma constitucional de 2007, en la que Chávez quería llevar el periodo presidencial de 6 a 7 años, quería aprobar la reelección indefinida, una reforma constitucional que perdió y que él aceptó que había perdido, pero sin embargo después también describimos en el libro que hubo una retahíla de leyes que se aprobaron vía Asamblea Nacional, en las que se introdujo de manera de facto la misma reforma constitucional que se había rechazado en 2007, y también explicamos un poco la nueva dinámica entre oposición y chavismo, la oposición ahora aglutinada bajo la mesa de la Unidad Democrática, y el chavismo aglutinado dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y también entonces empezamos, digamos, la oposición empieza a retomar el camino electoral y empiezan también a ocupar espacios a nivel nacional que empiezan a fortalecer la noción de que las elecciones valían de algo, que las elecciones se podía participar y se podían recuperar espacios. De hecho, hasta el punto que llegamos a las elecciones presidenciales de 2012, en las que hubo una participación récord de elecciones presidenciales. El chavismo vuelve a ganar las elecciones, ya bajo unas circunstancias y unos escenarios de bastante abuso de poder, de bastante abusos de recursos. La oposición sabía con lo que se enfrentaba, y de hecho el candidato de la oposición en aquel momento, Enrique Capriles Radonsky, reconoce que había perdido las elecciones, reconoce que sabía a lo que se enfrentaban, era un monstruo estatal, o sea, porque se enfrentaron a todos los recursos del Estado, y bueno, dice que se hizo una buena elección. Después de esto empieza una tendencia muchísimo más peligrosa de, a nivel local, empezar a desconocer las elecciones en las que el oficialismo perdía. De hecho, hacemos un apartado en el que explicamos cómo las corporaciones de desarrollo estatal pasan a ser, que existían previamente al chavismo, pasan a ser unas instituciones que forman un tipo de gobernaciones paralelas. Las gobernaciones que el chavismo perdía, de alguna manera, desviaba los recursos a las corporaciones de desarrollo, donde apuntaba el candidato chavista que había perdido, y allí entonces empezaba como una especie de institucionalidad paralela, completamente paralela a la republicana, y que de hecho que la Constitución del 99 había fundado. Entonces, ya después de eso, por supuesto, Chávez muere, llegan las presidenciales de 2013, y ahí es donde nosotros ya ahondamos un poco desde el año 99 hasta el año 2013,
cuáles son esas circunstancias que se fueron introduciendo de a poco, en las que se hacía tan difícil participar en elecciones, tan difícil que el oficialismo perdiera una elección, porque de verdad que había una cancha inclinada bastante importante. En el 2013 ya empieza otro tipo de chavismo, en el que también elecciones municipales, cuando perdían también las alcaldías, el Tribunal Supremo de Justicia inéditamente intervino políticamente a los alcaldes electos de oposición y también los destituía, llamaba a nuevas elecciones. Entonces, ya ahí es donde nosotros vamos a otro apartado y empezamos lo que nosotros llamamos ya ruptura del orden democrático como tal. Ya el autoritarismo competitivo se acaba y empieza el autoritarismo a secas, como explicaba Jesús. Y nosotros también, ahí es donde hacemos, digamos, ya el recuento de todo lo que había sucedido, cuáles son los escenarios, cuál es el escenario actual desde el punto de vista electoral en Venezuela y cuáles son esas perdón, cuál es esa ingeniería electoral. Por ejemplo, ya las morochas sabían que era un mecanismo con el que el chavismo llegó a controlar toda la asamblea, lo había superado, pero entonces después vino la manipulación de proyecciones poblacionales para tratar de restarle diputados o asientos a los distritos que históricamente votaban a favor de la oposición y dárselos a distritos en los que históricamente se votaba a favor del oficialismo. Entonces era una cantidad o sea, era de principio a fin, porque el proceso electoral, todos sabemos, no es nada más el día de la elección, lo que pasa antes, lo que pasa después. De principio a fin del proceso electoral estaba minado de pequeños detalles, de pequeñas circunstancias, pequeños elementos, que hacían bastante imposible que el oficialismo perdiera alguna elección. Entonces, por supuesto, además, independientemente de lo que hicieron con la ingeniería electoral, la manipulación de proyecciones poblacionales, ya directamente el sistema estaba diseñado para sobrerepresentar a las mayorías. Y en aquel momento, en el 2005, en el 2015, cuando se celebran las últimas elecciones parlamentarias, la oposición se aprovecha de eso, se aprovecha de ese sistema, y la oposición fue sobrerepresentada con el mismo sistema que el chavismo había diseñado para sobrerepresentarse a sí mismo. Y allí es cuando el chavismo decide no más elecciones, no más participación, y empiezan ya a revertir todo un proceso que costó mucho, a desmontar todo el proceso democrático como tal. Luego viene la Asamblea Nacional Constituyente, que sigue en funciones hoy en día, después de 2 años, 2, 3 años, sigue sin fecha de cesación en funciones, que básicamente lo que vino fue a suplantar a la Asamblea Nacional electa en 2015. Y bueno, y empieza entonces todo este juego intricado que conocemos hoy en día, que vemos en las noticias todo el tiempo, que está pasando, sí, que se ha vuelto tan complicado, pero se ha vuelto complicado porque la vía electoral se cerró. Entonces ese es realmente el problema, el meollo del asunto, es que ya no existe una vía electoral como tal, porque el chavismo la desmontó por completo porque sabe que no puede contar digamos, no puede permitir la participación abierta de la ciudadanía. Entonces, bueno, ahora lo que intenta hacer, esto ya, bueno, ya nosotros en algún momento tuvimos que cerrar el libro y no podíamos seguir, digamos, agregando más cosas, pero ahora estamos en esta situación precisamente por todo lo que explicamos en el libro. Y ahora el chavismo lo que intenta hacer es lo mismo aplicar la misma estrategia, que simplemente tratar de cooptar los pocos partidos de oposición que quedan, los partidos de oposición más grandes, y tratar desde hoy hasta diciembre, desde hace 2 meses hasta diciembre, tratar de impulsar un proceso electoral que está nuevamente minado de un montón de injusticias y de un montón de elementos que hacen imposible que pierda una elección el chavismo. De manera que, bueno, el trabajo, lo que nosotros tratamos de hacer es un poco llamar las cosas por su nombre, porque hay mucha confusión, además hacer un recuento, porque es una historia larga, hacer un recuento bastante pormenorizado de las elecciones, hacer un poco de resumen y un ejercicio de reflexión. Al final, o sea, simplemente podemos seguir diciendo que las democracias son los únicos sistemas políticos que celebran elecciones. Nos parece que no, nos parece que hay una intención de afectar
realmente a las elecciones de las democracias liberales del mundo hoy, para empezar a naturalizar y generalizar estas anomalías del proceso electoral, de los procesos electorales, en los que, digamos, solo cuenta la legitimidad de origen y la legitimidad en el ejercicio. Lo que pasa entre una elección y otra no importa, con tal y un partido o una persona gane las elecciones. Los cansé, se cansaron. Estás muteado, eso. Claro, te decía que me parece que nos pasamos un poco el tiempo. Clara, estás... Ahí está. No sé si está por ahí. Sí, acá estoy. Sí, estamos ya en tiempo. Si quieren decir algo más para finalizar. Sí, bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento, Clara, a la feria por este espacio que nos parece muy propicio para poder mostrar también las investigaciones que hemos venido haciendo. Bueno, reiterar también, digamos, esta diferenciación que nosotros queremos enfatizar en el libro y que tiene que ver con que no todas las elecciones son democráticas y que de hecho existe toda una literatura muy rica en la ciencia política que tiene que ver con el análisis de los procesos electorales y de cómo se celebran y de cómo efectivamente los regímenes tienen o no legitimidad. Y bueno, quedar también a disposición. El libro lo pueden adquirir a través de nuestra página web o buscarla en nuestras redes sociales. Y bueno, nada, agradecerles nuevamente. Gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad que ha sido un placer compartir este debate con ustedes, poder escucharlos y bueno, y ciertamente que cuando las circunstancias lo permitan, también esperarlos para la feria en la Ciudad de Resistencia cuando todo pueda mejorar. Así que un placer enorme haber contado con su presencia y bueno, les mando un abrazo cálido a ambos. Igualmente. Un gusto. Un gusto, saludos. Bueno, ahí estábamos hablando con Jesús y Eduardo y nosotros vamos a continuar con más actividades en esta Feria Internacional del Libro Ciudad de Resistencia. Quédense con nosotros que enseguida continuamos con más. Resistencia es cultura. Resistencia es arte. Resistencia son los escultores, los artesanos y los músicos. Resistencia son los originarios, los inmigrantes y los criollos. Resistencia es diversidad, es el lapacho y los murales. Resistencia es el río y las lagunas. Resistencia lee desde casa porque la literatura nos acerca. Feria Digital del Libro, Resistencia 2020. Del 18 de agosto al 7 de septiembre, Librería de La Paz, Presidencia del Consejo, Municipio de Resistencia.